Buenas tardes. Iniciamos hoy las actividades de la Semana Abad 2024 con la conferencia inaugural que vamos a presentar a continuación y a partir de mañana con unos talleres presenciales que tienen la finalidad de orientar a las personas interesadas en la consulta documental en nuestro archivo. La conferencia inaugural, titulada Enlazando historias desde lo diocesano a lo civil, está a cargo de Laura Quesada Ramírez, jefa del Archivo del Registro Civil perteneciente al Tribunal Supremo de Elecciones. Escuchemos una presentación de la señora Laura Quesada Ramírez. La siguiente conferencia está a cargo de la estimada Laura Quesada Ramírez. Ella es una archivista que cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito. Es licenciada en Historia y técnico en Auditoría Informática por la Universidad de Costa Rica. Ha laborado en instituciones como el Poder Ejecutivo, la Universidad de Costa Rica, el Archivo Nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras. Asimismo, ha realizado auditorías de asesoría técnica en archivos a empresas públicas y privadas como el Colegio de Contadores, el Instituto Nacional de Seguros, entre otros. Desde el año 2012 se desempeña como jefa del Archivo del Registro Civil en el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muy buenas tardes en esta fría tarde. Primero que nada, agradecer a don Pablo y a todo su equipo por darme la oportunidad de hacer esta conferencia inaugural. Y en realidad, el objetivo es más que todo como dar un contexto histórico de toda esta riqueza de información que tiene el Archivo del Registro Civil, que está súper enlazado también con todos los documentos que tiene el Archivo Arquidiocesano de la Curia. Es decir, uno es como el espejo del otro en algunas cosas y a través de la historia han ido creciendo ampliamente ambos. Entonces, la idea es dar esa parte, ese enlace de ambos archivos. Empezamos con una breve reseña histórica, ¿verdad? Todos sabemos que el Archivo de Registro Civil lo que hace o su función sustantiva es el registro de hechos vitales, ¿verdad? Que estos hechos vitales no fueron o no nacieron precisamente con el registro civil, sino que hay toda una historia previa, ¿verdad? Que datan desde 1594 con todas las autoridades eclesiásticas que llevaron o transcribían entre sus diferentes libros, ¿verdad? Los sacramentos, tanto el bautizo, los matrimonios como las defunciones, pero que había ahí todavía un pequeño vacío en algunas cosas. Entonces, habían también libros de inscripción, ¿verdad? Que se fueron desarrollando poco a poco con la Disculpe, Laura, conformidad. no Dígame. está proyectando la presentación. Ah, caray. Vamos a ver. Estamos. Ahora sí. Listo. Ok. Ok, como les iba diciendo, entonces, bueno, hay una parte que sí, que de alguna manera se crea un gran vacío en lo que es el manejo de la inscripción de los registros de hechos civiles, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que la Iglesia comienza de una manera muy rigurosa a hacer toda esta especie de registros basados en la aplicación de los diferentes sacramentos que da la Iglesia, pero que aún así y con toda esta parte había un pequeño vacío que nos ponía por lo menos al Estado costarricense en un dilema o en un aprieto de que habían cosas que no quedaban total y absolutamente registradas. Hay que recordar que para la situación específica del país de Costa Rica en aquel entonces, Costa Rica era una de las provincias, bueno, era la última provincia de todo lo que era el área centroamericana, ¿verdad? De la Capitanía de Guatemala, que
Eso provocaba que a nivel económico, a nivel social y a nivel político tuviéramos o fuéramos un poco más lento que el resto, que ciudades como Antigua, como Granada, como León, ¿verdad? Y eso también se marcaba no solo en el aparato civil, sino que también se veía muy claramente en la parte eclesiástica, ¿verdad? Había una escasez de sacerdotes, ¿verdad? Lo cual eso nos ponía algunas dificultades a la hora de hacer las inscripciones, que en aquel entonces por lo menos la iglesia tenía una organización un poco más elemental que la que conocemos actualmente y que la que había, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, que las condiciones económicas del país en relación al resto del área eran un poco más bajas, que Costa Rica no tenía un ente central que pudiera certificar, sino que todo descansaba en la parte de la iglesia, que por la naturaleza de la iglesia lo que se registraban eran los bautizos y no precisamente los nacimientos, entonces ahí quedaba como una laguna que qué pasaba, por ejemplo, con la gente que no se bautizaba inmediatamente o la gente que tal vez en aquel momento no profesaba la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasaba con esos nacimientos? Porque no quedaban dentro de los libros sacramentales. Y obvio que esto provocaba una falta de estadísticas vitales esenciales para la toma de decisiones a nivel país en aquel momento. Entonces, dentro de este contexto, ¿verdad? Pasan varios años, ¿verdad? Desde 1821 con la creación o con el establecimiento de la República hasta 1887, en el cual Costa Rica, bajo un decreto que se da el 30 de diciembre de ese año, promueve o promulga la creación del registro civil, ¿verdad? Antes de esto hubieron muchos intentos en varias décadas, en la década de los 60, en la década de los 70, que se hicieron algunos proyectos de ley para poder tratar de hacer no solo los procesos de naturalización en el país, sino también los procesos de registración en el país y dejar, digamos, pues no de lado, pero sí dejar un poco la dependencia que teníamos o que habíamos tenido desde 1500 y aproximadamente a los registros que mantenía la Iglesia Católica en el país. Entonces, mediante ese decreto es que se da la promulgación del decreto de ley y el reglamento de creación del registro central del Estado Civil costarricense, como se conoció en aquel entonces, pues siendo nuestro presidente de la República, el licenciado Bernardo Soto Alfaro, que como todos sabemos era de un pensamiento más liberal, ¿verdad? Que eso también tiene que ver mucho con el esfuerzo de crear esta entidad de registro y que inicia sus labores formalmente en enero de 1888 bajo la dirección de nuestro primer, por así decirlo, jefe del registro civil, que era don Joaquín Bernardo Calvo Mora. En aquel entonces había una pequeña oficina que era la que se ocupaba como en la Administración General de los Correos, donde está el edificio de Correos actualmente. Fuimos pasando por varias oficinas, ¿verdad? La más emblemática es la que posiblemente la mayoría conocemos, que es el edificio viejo del Registro Civil, que es ahora un mercado, ¿verdad? Que está ahí por Avenida Segunda, por el Banco Negro, más o menos, que también nosotros lo conocemos como el Banco de Costa Rica, hasta llegar al año 1995-94 aproximadamente, cuando se inaugura el actual edificio que está al frente del Parque Nacional en este momento, ¿verdad? Y bueno, y en el año 2017, cuando el Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones deciden dotar de un edificio aparte al Archivo del Registro Civil, que el cual está actualmente ubicado ahora aquí en Los Yoses. Esto como para conocer un poco del contexto histórico en el cual nos desenvolvemos. Hay que tomar en cuenta que en el año 1949, con la promulgación de la Segunda República y la Constitución del 49, se crea como ente o como un cuarto poder de la República al Tribunal Supremo de Elecciones. Y en esta creación y bajo esta figura se une el registro civil y forman una sola institución.
Entonces, ahí como un dato medular o como una parte medular es la incorporación, ahora sí, de todos estos registros que de alguna manera son la base sustantiva de la creación del padrón electoral, que también es base sustantiva de la transparencia de la democracia y de los procesos electorales de Costa Rica desde el año 1949 hasta la fecha. Y muchos de los servicios que da el registro civil es lo que permite que el padrón electoral sea lo que es actualmente, ¿verdad? Uno de los padrones más consistentes, más transparentes y más confiables que hay en toda América Latina. Pero bueno, hablando un poco más específicamente de lo que es el registro civil y la custodia de los libros, ¿verdad? Que son muy, muy paralelos y muy similares a los que conserva, por ejemplo, en este momento el Archivo Arquidiocesano. Y que así como el Archivo Arquidiocesano durante toda su historia, bajo los libros sacramentales, ha dedicado a la inscripción de los sacramentos, pues nosotros en contraparte nos hemos dedicado a las inscripciones de los hechos vitales y civiles, y aquellos que solicitan, por así decirlo, todo lo relacionado con los documentos de identificación. Es así como desde el año 1888 el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando asumió el registro civil en el 49 y el registro civil desde su creación, ha venido haciendo un proceso paulatino en materia de lo que es todo el proceso de inscripción, no solo de los nacimientos, de los matrimonios y las defunciones, sino que durante el tiempo ha ido incorporando otro tipo de inscripciones como adopciones, divorcios, reconocimientos, paternidades, cambios de apellido, cambios de género más actualmente, ¿verdad? Con todas la promulgación de las leyes que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que Costa Rica ha firmado en los diferentes convenios y que por ende en materia de registración, pues el registro civil ha tenido que ir aplicando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ustedes pueden ver ahí los libros, un poquito las fotos, como se ven los libros o los asientos de registración de hechos vitales que tenemos actualmente, que nosotros cariñosamente le llamamos como tomos, que son muy, muy, muy parecidos a los registros y a los libros que lleva también la Iglesia Católica. Y es precisamente porque mucho de la conceptualización que tenemos nosotros a la hora de registrar, pues la hemos ido heredando de lo que aprendimos y de lo que nos enseñaron y de lo que nos heredaron en materia de registración, la Iglesia. Por eso es como una historia enlazada, de alguna manera. ¿Verdad? Hemos ido avanzando y desarrollándonos en el tiempo, pero aprendiendo también de lo que históricamente nos han heredado. ¿Qué tenemos en el fondo documental? Nosotros, ¿verdad? Pues nosotros es un fondo documental muy rico, tanto en materia civil como en materia de identificación de la persona, ¿verdad? Como se le conoce ahora, de los registros de identificación, en los cuales hemos asentado no solo la inscripción, como les decía, de los nacimientos, las defunciones, naturalizaciones, entre otros, sino que también series paralelas o fondos documentales paralelos, como son los certificados de declaración de nacimientos, defunciones y matrimonios, tanto los que se han dado en el país como los que se han fuera del país. Con los años y con la promulgación de de la Constitución del 49 y de las nuevas funciones que adquirió el registro civil, pues adquirimos las funciones de naturalización y opciones que eran muy propias del Ministerio de Relaciones Exteriores en aquella época y que en el 49 es trasladado esa función para que la ejecuta el registro civil junto con el fondo documental que tenía en aquel entonces el ministerio. Una parte se vino para acá y otra parte la asumió el Archivo Nacional. Expedientes de paternidad responsable, ¿verdad? Que es parte de las modificaciones que se hicieron durante la década de los 2000 con la promulgación de la ley de paternidad responsable.
Igual que con la parte de identificación, durante todo este tiempo hemos ido haciendo un proceso paulatino y un desarrollo amplio en lo que es el proceso de cedulación, ¿verdad? Desde las cédulas muy antiguas, muy antiguas, que eran como un librito que todos, que en algunos casos nuestros tatarabuelos o bisabuelos tuvieron, ¿verdad? Que era un número milenario, desde el primer costarricense que tuvo cédula hasta el último, antes de que se cambiara el sistema actual que todos conocemos, que es el de utilizar la provincia, el tomo en el cual está nuestro nacimiento y el asiento en el cual quedó registrado. Hasta la cédula que tuvimos algunos durante los años 50, 60, 70 y parte de los 80 y 90, ¿verdad? Que era como una cédula muy rústica, emplasticada, con algunos datos escritos a máquina, con una fotografía que se sacaba del negativo, ¿verdad? Que uno iba y se la tomaba ahí en el registro civil, hasta la cédula actual que los más jóvenes conocen, ¿verdad? Que es ya con una serie de dispositivos de seguridad y fotos digitales y la huella impresa en un código de barras, ¿verdad? Entonces, ha sido un proceso largo, que también, ¿verdad? Pues ahí tenemos parte de nuestro fondo documental. Ahí les puse en las fotografías una parte de fotos de nuestros libros y de nuestras inscripciones, ¿verdad? A modo de ilustrativo. Sin embargo, a ver, el fondo documental del registro civil va desde libros muy consolidados, ¿verdad? Como son los tomos que ya ustedes los vieron en las fotografías ahí en la presentación, como hasta expedientes, resoluciones, sentencias judiciales. Es un fondo bastante amplio en ese sentido. Y todo tiene que ver precisamente con la parte de los derechos civiles de cada uno de los costarricenses. Si tuviéramos que hablar de la importancia de todos estos registros dentro de la sociedad y cómo ha marcado no solo la historia, sino también nuestro accionar político, social y económico, tendríamos que decir que, porque eso es como una pirámide, ¿verdad? Que no solo consolida los procesos electorales, como les decía, que es uno de los procesos más sólidos, ¿verdad? Costa Rica tiene más de 200 años ya de una independencia, de una democracia sólida que ha venido madurando, que ha venido evolucionando con el pasar de las décadas, sino que también un proceso de identificación de lo que es los costarricenses, que no solo nos limitamos a la parte de los que ya somos, cumplimos la mayoría de edad, sino el proceso de identificación de menores de edad, ¿verdad? El famoso TIN que se crea eh, por allá el año 2010, que es la tarjeta de identificación de menores, como la protección de derechos humanos y civiles y administrativos, ¿verdad? Y esto tiene que ver o está muy relacionado con todos los servicios que da tanto el registro civil como institución, como el archivo del registro civil, como parte o como ente certificador de las funciones del registro, ¿verdad? Que son pues cuestiones sumamente importantes y diría yo que también la base de toda esta pirámide que puede ser la conservación del patrimonio documental. Eh, si nosotros tuviéramos que decir qué pasaría o, o qué sucedería en el país si estos registros, tanto los que se conservan en este archivo como los que conservan los diferentes archivos de toda la Iglesia Católica, eh, pues sería bastante complicado volver a levantar muchas de las cosas de este país porque la historia, lo que ha quedado plasmado en cada uno de estos documentos, es súper valioso, no solo
a nivel de proteger los derechos, ¿verdad? De todas las personas, los derechos de los niños, por ejemplo, con lo de la ley de paternidad, con lo de la ley de adopciones, con lo de la ley del acceso a los datos sensibles, sino con otro montón de cosas que también tienen que ver con la administración de bienes materiales, ¿verdad? Y abro, por ejemplo, de las sentencias de divorcio en el cual quedan plasmados distribuciones de bienes materiales, procesos sucesorios, eh, herencias, en fin, el eje social que toca esta documentación es muy amplio y muy variado, y eso nos ha permitido, pues entonces, determinar que la conservación de este patrimonio es fundamental, no solo para una institución como es el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, sino para todo el país y para la ciudadanía en sí. Entonces, en esta filosofía, el Registro Civil ha hecho grandes esfuerzos por custodiar de una manera responsable, de una manera sólida y de una manera que esté acorde a las necesidades archivísticas, pero también a las necesidades administrativas y legales que nos exige la sociedad, toda esta cantidad de registros. Y si ustedes me pueden preguntar o podemos decir, el fondo está completo desde 1888 hasta la fecha. Es un fondo que ha ido creciendo con la historia. Son más de 2.500 metros cuadrados de documentación que alberga este archivo y que día tras día se van implementando diferentes normas de seguridad eh, para darles la mejor conservación y la mejor preservación en el tiempo. Y esto también tiene que ver mucho también con los servicios que actualmente ofrece el Archivo del Registro Civil, ¿verdad? Producto de todas las funciones que tienen las diferentes dependencias del registro y hay algunas dependencias del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y eso es algo que me gustaría, por lo menos, que conozcamos, que también era parte del objetivo de esta charla, ¿verdad? Qué servicios puede brindar el archivo? ¿Qué puede encontrar la ciudadanía acá? Y eso tiene que ver con la expedición de certificaciones en un primer momento, ¿verdad? Eh, Nosotros como administradores y custodios del fondo documental, pues entonces somos los llamados a certificar toda la documentación que albergamos, eh, tanto de manera copia simple, copia literal, certificaciones literales, las cuales son utilizadas en infinidad de, de procesos, ¿verdad? Tanto civiles como de familia. Digamos, por ejemplo, en los divorcios, los muchachos que están solicitando becas, las personas que están realizando procesos sucesorios que necesitan saber, ahora con los procesos de naturalización, ¿verdad? Que requieren certificaciones de los matrimonios, de los nacimientos, de las personas extranjeras, ¿verdad? Que eso también está muy enlazado con la cantidad o con otro servicio que da el archivo, que es el estudio de antecedentes de naturalizaciones. Costa Rica tiene una particularidad que tuvo durante la época de los 40 y casi hasta los años 1900, eh, hasta la década de 1900, ¿verdad? Aproximadamente. Y durante todos los periodos de la historia, tanto centroamericana como de América Latina y en Europa, una fuerte migración, ¿verdad? Que se ve reflejada en las diferentes, eh, pues, nacionalidades que hay en el país, ¿verdad? De una fuerte migración china, alemana, italiana, española, que tiene que ver y que está muy relacionada con procesos, ya sea de dictaduras, Segunda Guerra Mundial, procesos de Estado de Seguridad Nacional, por ejemplo, en América Central, ¿verdad? En la época, en los años 80 y 90. Entonces, todo esto ha provocado que Costa Rica sea como un centro de acopio hacia todas estas, hacia todos estos migrantes
Y muy recientemente, algunas embajadas han decidido hacer un proceso de repatriación, por así decirlo, de descendientes de todas estas personas que por X motivo tuvieron que emigrar a Costa Rica. Entonces, uno de los servicios que brinda el Archivo de Registro Civil, es hacer ese estudio de antecedentes de naturalizaciones para que todas estas descendientes o todos estos ciudadanos que sus antepasados tuvieron que salir de alguno de estos países puedan volver a solicitar la nacionalidad que perdieron o que sus antepasados tuvieron que renunciar porque tuvieron que irse de sus países de origen, ¿verdad? Hay otro servicio que es muy particular, que es la entrega de sobres fotográficos y fotografías digitales, que tal vez algunos han tenido la oportunidad de ver algunos reportajes que han salido en algunos programas de televisión, ¿verdad? Como Buen Día, Giros, eh, eh, historias, algo así, en el periódico, que precisamente trata sobre la entrega de los sobres fotográficos y las fotografías digitales, tanto de personas difuntas como de personas vivas. Y esto va como en dos líneas. Eh, Durante la década de los 50 y hasta 1998, el registro civil utilizó un sistema de identificación, ¿verdad? La famosa cédula, que era una foto, ¿verdad? Que se tomaba en aquel entonces un negativo. La foto se pasaba positivo, se cortaba y se le pegaba a la cédula, y el registro por muchos, muchos años comenzó a guardar todos esos negativos fotográficos. En el año 2004, siendo nuestra directora, doña Marisol Castro, ella decidió hacer una cortesía y devolverle a los familiares estos sobres fotográficos, ¿verdad? Con estos negativos a los familiares de aquellas personas que ya habían fallecido. Entonces, y actualmente todavía se hace. Todas las personas que han fallecido de 1998 para acá, el Archivo de Registro Civil les puede entregar a sus familiares, ¿verdad? Los familiares directos, estos sobres fotográficos. De igual manera, las fotografías digitales que de alguna manera quedan en el sistema nuevo que se implantó a partir de 1998. Entonces, eso es un servicio que se da aquí y que, pues, de alguna manera es bastante emotivo, porque hay gente que tal vez nunca conoció a su abuelito, o tal vez nunca conoció a su papá joven, ¿verdad? O tal vez no lo conoció porque su papá murió estando ellos muy pequeños, entonces no tienen una idea muy clara de cómo era su papá. Y bueno, tal vez esto les permita por lo menos acercarse un poco más a esa parte de su historia personal. También está la devolución de documentos originales. Como bien les decía, una de las funciones sustantivas del registro civil son los procesos de naturalización, y dentro de estos procesos de naturalización, las personas que quieran o deseen optar por la nacionalidad costarricense tienen que aportar en los procesos de trámite algunos documentos originales, como partidas de matrimonio, certificaciones de nacimiento, certificaciones de nacimiento de sus hijos, ¿verdad? Dependiendo del trámite que estén realizando. Y todos estos documentos en alguna oportunidad quedaron inmersos dentro de los expedientes de naturalización. Entonces, uno de los servicios es que las personas que en algún momento aportaron documentos originales con la debida traducción y apostilla, eh, mediante estos procesos de naturalización, pueden venir a retirar los documentos que en realidad a ellos les pertenecen. Entonces, eso es uno de los servicios que se da a nivel no solo a nivel del Archivo del Registro Civil, sino que también en todas las 32 regionales, ¿verdad? A lo largo y ancho del país. También hay otro servicio que son las copias certificadas de documentos, que estas son aquellos usuarios que necesitan alguna copia
de algún documento en específico, ¿verdad? Para comprobar algo, para realizar algún trámite en alguna institución pública. Entonces, pero que no requieren una certificación más, digamos, total del documento, sino que lo que quieren es la fotocopia certificada del documento original que nosotros custodiamos. Entonces, ese servicio también se les da. También tenemos, pues esto no es como un servicio, sino es como una obligación legal, que es de tramitar todos los secuestros que pueda solicitar el OIJ de documentos originales que estén custodiados aquí, ¿verdad? Y ábrese, digamos, eh, de expedientes celulares para hacer estudios grafoscópicos, eh, certificados de matrimonio, ¿verdad? Que sabemos mucho que hay pues varios abogados que han hecho algunos certificados o algunos matrimonios que son fraudulentos, ¿verdad? Precisamente para procesos de naturalización tal vez en el país. Entonces, o suplantación de identidades, estafas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de documentos que el OIJ requiere y que pueden estar acá son tramitados mediante este pequeño servicio que es de secuestro de documentos y que es muy específico de ellos. También nosotros, pues el archivo es como el enlace que tiene la Dirección General de Registro Civil con varias instituciones públicas y privadas, llámese la Caja, aseguradoras, Procuraduría General de la República, Contraloría General, eh, Migración, Ministerio Público, ¿verdad? Que son tal vez, ¿cómo se llama? Consultorios jurídicos, que tal vez estén realizando algún tipo de trámite legal o algún tipo de denuncia o algún tipo de investigación y requieren de algún tipo de información que se encuentre aquí custodiada y que entonces requieren algún tipo o requieren hacer la solicitud de que se les dé algo. Entonces, es como un servicio aparte que lo separamos de las certificaciones o de las solicitudes de documentos o las solicitudes de copias certificadas de documentos que tenemos con los usuarios normales, sino que a ellos los tratamos por aparte, de institución a institución, y lógicamente, pues tratando de valorar o tratando de ver siempre todos los aspectos legales que tienen que ver tanto con el manejo de los datos sensibles como con el manejo de relacionados a toda la normativa procedimental y reglamentaria que hay en materia de acceso a los documentos, del acceso a la información. Esto porque recordemos que la información que está aquí es información de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Entonces es información que a pesar de que es gestionada dentro de la administración pública y que por sí es un documento público, pero que por la naturaleza de la información trasciende a la vida privada de las personas, entonces hay una cierta o una serie de requisitos y características que los usuarios deben de cumplir para poder acceder a esa información y no violentar esta parte del derecho a la intimidad, ¿verdad? Que está custodiado tanto en la Constitución política como en toda la normativa vigente en materia de acceso que hay actualmente. Ahora, eh, ¿qué hay o qué servicios hay a futuro, ¿verdad? En materia tal vez de poder mejorar un poco el manejo de la información. Desde el año 2011 hasta el año 2011, 2012, tanto el registro civil como el archivo propiamente ha venido tratando de hacer una serie de implementación de procesos de automatización, no solo en los procesos de registración, ¿verdad? Sino que también en los formatos de los documentos que actualmente tenemos y también en la disposición hacia el acceso a esa información. Los que tenemos un poquito más de edad podemos recordar que si antes un niño nacía, había que tal vez el registro, el nacimiento estaba ya, digamos, vigente
o se había inscrito formalmente, había como un mes, 22 días, 15 días, dependiendo de dónde se hiciera la registración, ¿verdad? Actualmente un niño nace en la mañana o en la tarde y al día siguiente ya está registrado en el sistema y ya se puede ser consultado en las bases públicas que tiene el tribunal, que tiene el registro civil en la página, en sus páginas oficiales. Entonces, esto es precisamente eh, ese mejoramiento que hemos venido haciendo, que cada día el proceso de registración sea cada vez menor, igual que el proceso de identificación. Antes uno sacaba la cédula, ¿verdad? Y pasaba un mes, después se bajó a 22 días, después se bajó a 15 días, después se bajó a 8 días. Y hoy actualmente, hoy por hoy, usted va y saca su cédula y en una hora ya está, ¿verdad? Entonces, y todo esto es porque nos ha permitido a través del proceso de manejo de la documentación y el proceso de manejo de la información y el proceso de manejo de las bases de datos que nos ha permitido ir automatizando este tipo de procesos. También eso implica una gran o un gran trabajo hacia, en materia de conservación, hacia qué vamos a hacer, digamos, para no seguir manipulando, por ejemplo, los documentos originales. Entonces, bueno, desde el año 1919 se viene trabajando en conjunto, al igual que lo ha hecho la Curia, un proceso con la gente de Family Search, ¿verdad? En el cual hemos ido digitalizando todos estos registros, ¿verdad? Todos estos asientos de inscripción y algunos documentos anexos, como lo son los certificados, que actualmente ya llevamos una base de datos o una base de imágenes que son aproximadamente casi 11 millones de imágenes que se está trabajando en un visor y que muy pronto, eh, pues conforme vaya terminando el proceso y cumpliéndose los plazos legales, pues la mayoría de los ciudadanos van a poder tener también acceso por medio de las páginas de Family a esa información, por lo menos a lo que puede ser público, ¿verdad? Algunas otras cosas vamos a tener que esperarnos un poquito más, ¿verdad? Porque estamos tocando todavía información de gente que está viva, pero que se ha ido haciendo el cuidado. Y ¿cuál es el fin? Bueno, el fin es dar una mejor conservación a los documentos originales, dar un mejor acceso a la información, tanto para el trabajo interno que tiene todo el registro civil, pero sino también darle un mejor sistema de consulta hacia la ciudadanía que pueda ver en las páginas anexas todo este tipo de información, ¿verdad? Y eso nos ha permitido mejorar servicios, mejorar tiempos de respuesta, mejorar tiempos de inscripción, mejorar conservación de documentos, garantizar un mejor acceso rápido, seguro y oportuno a la información, ¿verdad? Que yo creo que el que realmente sale ganando en todo este proceso no solo es la ciudadanía en sí, porque tiene todo en una mejor disposición, sino que también la documentación en sí, que se puede preservar a lo largo del tiempo con una mejor calidad. Nosotros esperamos que ya para el año que viene todos los procesos, por lo menos los que son los procesos de administración de las imágenes, el banco de imágenes que estamos creando, pues ya esté mejor conformado y que poco a poco, como les dije, la gente de Family puedan ir subiéndolos y la gente y ustedes puedan ir consultándolos cada día más. Eh, ¿Hay alguna pregunta que siempre nos han hecho que por qué con todo este bagaje de información el registro civil, ¿verdad? Y el archivo no hacen estudios de genealogía? Y es porque eh, tenemos bastantes limitaciones de recurso humano, de tiempo, ¿verdad? El fondo documental que tenemos aquí es un fondo sumamente complejo, sumamente grande, lo cual nos impide en este momento
dar como una especie de este tipo de servicios. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos una referencia es a nuestros compañeros y colegas del archivo de la Curia, ¿verdad? Que ellos son como más especializados en este tipo de servicios y que en realidad, pues, es muy simpática la cercanía y el complemento, diría yo, de la información que tienen ambas instituciones, ¿verdad? Porque una es como el espejo de la otra, una es como el complemento de la otra, ¿verdad? Lo que no encontramos en el registro civil, lo encontramos en los registros que tiene el archivo de la Curia, lo que no encuentran a veces en el archivo de la Curia, porque es meramente materia civil, pues lo encuentran en el archivo del registro civil. Y yo creo que esto es lo rico de eh, de estos procesos de registración que ha sufrido el país a nivel de toda su historia, ¿verdad? Y por eso creo que el título enlazando historias, porque en realidad ambas instituciones estarán enlazadas perpetuamente a nivel no solo de estas historias familiares, de estas historias civiles, de estas historias registrales, sino que también de todas estas historias que han hecho y han creado y han formado, pues así decirlo, la identidad, no solo del Estado costarricense, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Muchísimas gracias por la atención. Yo espero que les haya quedado pues, un poquito más claro y todo más sencillo, un panorama más amplio de qué es realmente pues nosotros como archivo, como institución y de lo que queremos brindarle al público. No sé si hay algún periodo de preguntas o algo así. Muchas gracias, Laura, por exponer sobre un archivo tan importante como el del registro civil y, como señalaba usted, un archivo muy relacionado con los archivos diocesanos, en particular con el de San José, ¿verdad? Compartimos o tenemos algunas series documentales paralelas con un contenido similar e incluso compartimos un cierto porcentaje de nuestros usuarios que consultan ambos archivos Es correcto. tratando de completar su información. Así que efectivamente pues somos dos entidades muy vinculadas. Vamos a ver, con ayuda de los compañeros, si tenemos alguna consulta, algún comentario por parte del público. Daniel o Juan Pablo, ¿tenemos alguna consulta? Sí, Pablo, tenemos varias consultas. Vamos a Ok. iniciar en orden. Tenemos varias consultas para Laura y también agradecimientos. La primera de ellas es por parte de Ana Rodríguez. Ella indica, gracias por esta charla, muy interesante el tema. Sería muy útil para nosotros los investigadores que el archivo del registro civil tuviera una sala en la cual podamos consultar directamente una base de datos con los registros de nacimiento, matrimonio y defunción de personas que no aparecen en la página de consulta del Tribunal Supremo de Elecciones debido a la antigüedad de los registros. Por lo general, no hay forma de ver registros entre el año 1890 y 1910. Ok. Bueno, eso es algo que podríamos planteárselo ya más adelante a nuestro director, ¿verdad? Eh, Históricamente nosotros nunca hemos tenido una sala de consulta. Hubo un tiempo que los tomos, ¿verdad? Los asientos eran facilitados al público, pero durante ese periodo fueron muy maltratados. De hecho, se nos robaron algunas páginas, les hicieron algunas anotaciones, se deterioraron mucho en algunos aspectos de encuadernación. Entonces, a raíz de eso se tomó en algún momento la decisión de
no facilitarlos al público, ¿verdad? Y porque también tienen mucha información de todo, ¿verdad? Ya, entonces, pero podría ser algo que se le pueda plantear a futuro, porque es cierto, la página pública del tribunal tiene los datos, más que todo, que van de 1950, 40 para acá. De hecho, por eso es que nosotros hemos hecho también parte de este convenio con la gente de Family, porque sabemos que ellos tienen una capacidad más rápida para poner esta información en la página de ellos que la que nosotros podríamos tener para crear una base de consulta para público general. Nosotros tenemos nuestras bases de consultas internas, pero como son totales, ¿verdad? Que tienen datos de todo tipo, entonces no pueden ser públicas. Pero bueno, voy a anotar la sugerencia y la consulta para ver si en algún futuro, ¿verdad? Ya sea a corto o mediano plazo, se puede plantear algún tipo de proyectos de este tipo a nuestro director para solventar por lo menos ese pequeño vacío que hay. Ok, perfecto, muchas gracias, Laura. Em, Tenemos a Ana Lorena Rodríguez, que dice muchas gracias. Gladys JM dice evoluciones muy importantes. Ivania Díaz dice, ¿cómo se pueden consultar estos libros y los registros fotográficos? Bueno, los libros, bueno, ya dijimos más o menos que tenemos ese problema con los documentos originales, ¿verdad? Con lo de los sobres fotográficos no es de consulta, sino que más bien los usuarios vienen con el nombre del difunto, ¿verdad? De su familiar, el número de cédula, nosotros hacemos la búsqueda del sobre y si el sobre está, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que lamentablemente el fondo de los sobres fotográficos no podemos garantizar que esté completo porque el registro civil no sé cuántas veces ha sido trasladado y hasta el año 2017 que dotaron al archivo de un edificio ya formalmente, ¿verdad? Fue que se trajeron para acá, para la custodia, y ya nosotros aquí sí podemos garantizar que no se están moviendo para ningún lado, que nadie los toca, que nadie los manipula, pero sí podemos por lo menos realizarle las búsquedas y ver si está un negativo, con mucho gusto, y si es un familiar directo, con mucho gusto se lo podemos brindar. Y si tiene alguna foto digital, que son las que se encuentran ya en el sistema, que eso nada más lo que ocupamos es corroborar el grado de filiación que tiene con la persona fallecida, que nos brinde un correo electrónico, ¿verdad? Eso sí es un trámite presencial, tienen que venir aquí al archivo o alguna de las 32 regionales. Nos dan el correo electrónico, nosotros en menos de 5 días, aproximadamente, máximo 5 días, les estamos enviando las fotos digitales al correo que nos brinden. Perfecto, muchas gracias. Luego, ok, tenemos dos consultas de María Chacón. La segunda de ellas, bueno, se responde ya lo que usted había mencionado anteriormente sobre la sala de la consulta. Sin embargo, ella, dentro de esa misma pregunta, incluye que cuál es el horario y la dirección, y así como los requisitos para consultar los documentos. Además, también pregunta que cuál es la fecha más antigua de los documentos que se resguardan en ese archivo. Ok. A ver, nosotros tenemos un horario de lunes a viernes, jornada continua de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, para consultar documentos, tendríamos que ver, dependiendo de lo que quiera consultar, eh, los, los requisitos, ¿verdad? Que establece el registro civil en materia de lo que es el acceso a la información, ¿verdad? Porque hay cosas, volvemos a lo mismo, al mismo tema, ¿verdad? Como son a veces información que trasciende en el ámbito de lo privado, hay cosas que, por ejemplo, solo se le dan a los interesados o a ciertos familiares directos, ¿verdad? O con la autorización de los familiares o el interesado. Nosotros estamos ubicados aquí en Los Yoses, contigo a la beca, súper céntrico, ¿verdad? La Burger King que está aquí en la Fuente de la Hispanidad. La entrada principal es la que da a un costado del edificio Delicia, aquí en San Pedro.
y dependiendo de lo que requiera, pues entonces aquí estamos para servirles. Perfecto, muchas gracias. Ok, posteriormente tenemos otra consulta. Em, igual manera, le enviamos un saludo a don Daniel Estrada, que nos acompañó la semana pasada por aquí en el archivo, una visita guiada. Él ha estado en un intercambio aquí en el Archivo Nacional. Nos visitó desde México. La siguiente consulta de él indica que, bueno, dice, en esa transición del registro religioso al registro civil, ¿hay evidencia de si llegó a existir renuencia de la población o los clérigos? A ver, Costa Rica tradicionalmente siempre fue un país sumamente católico, ¿verdad? Entonces, eh, no es que había como un proceso eh, conflictivo entre la iglesia y la parte del Estado. Sin embargo, a partir de 1821, cuando Costa Rica comienza su proceso de independencia, ¿verdad? Y la conformación primero del Estado costarricense y después de la República de Costa Rica, eh, sí hay ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, o ciertas políticas, ya no tan conservadoras, sino como liberales, ¿verdad? Y no solo en materia de la registración, sino en materia de educación, de salud, ¿verdad? Por mucho tiempo, la Iglesia Católica era la que se encargaba de la educación, ¿verdad? Y llega un momento, en 1888, ¿verdad? Que yo creo que es uno de los estados o de las administraciones que marca más el proceso liberal, ¿verdad? Porque eh, también se da la construcción o la creación del Liceo de Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas, que son como las entidades referentes en la que el Estado costarricense dice, bueno, vamos a asumir el proceso de educación de nuestros muchachos y muchachas de nuestros ciudadanos, ¿verdad? eh, Se crea el registro civil, ¿verdad? Porque hay como esa idea de desligar un poco lo eclesiástico de lo civil. Y meramente porque, a ver, Costa Rica iba creciendo en un montón de procesos de legislación, ¿verdad? El proceso, nuestro presidente, don Braulio Carrillo también, que era abogado, él hizo una gran reforma a nivel de lo que era la parte eh, normativa, reglamentaria, constitucional de Costa Rica, ¿verdad? Donde hay no una ruptura, pero sí como que ir desligando poco a poco algunos procesos. Entonces, yo diría que sí hay un proceso de transformación, no conflictivo, sino que yo creo que era un proceso de transformación que fue evolucionando de acuerdo a cómo iban haciéndose las políticas, ¿verdad? Sociales, políticas económicas de Costa Rica, y que lo que más bien fue como ir haciendo un Estado ya más consolidado, más fuerte, sin perder también de vista la riqueza, el sigilo y la gratitud de alguna manera de todo el proceso también que había hecho la Iglesia Católica en su oportunidad. Prueba de eso es que, bueno, Costa Rica hasta el momento es uno de los pocos estados a nivel mundial que dice que su religión oficial es la católica, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso le queda un poquito claro la respuesta. Perfecto. Gracias, Laura. Sí, dice don Daniel, saludos a Laura y al equipo del Archivo Arquidiocesano. Gracias, Daniel. Sí, por aquí también lo tuvimos. Perfecto. Vamos a continuar. Ok, bueno, aquí tenemos un comentario de Ana Isabel Herrera Sotillo que está respondiéndole el comentario a otra persona. Ana Isabel es una investigadora muy querida aquí en el archivo que nos ha acompañado durante varios años. Le externamos un saludo aquí de parte de todo el equipo. Vamos a ver, tenemos otra consulta por parte de María Chacón. Ella nos indica, para solicitar las fotos de cédulas de personas fallecidas, ¿se pueden solicitar en cualquier sucursal del Tribunal Supremo de Elecciones o solo en oficinas centrales?
cuánto cuesta o cuáles son los requisitos y cuánto duran en entregarlas. Ok, a ver, no son fotos de cédula, son negativos fotográficos, porque para aclarar el punto. Los negativos los puedes solicitar en las 32 regionales que hay, así como en la ventanilla que tenemos en el archivo del registro civil. Es un servicio que no se cobra, más los servicios que da el tribunal, aparte de ahora, ¿verdad? La mayoría no son cobrables, no tienen un valor. Y los requisitos es, bueno, primero que sea un familiar directo, ¿verdad? Que sea, ya sea esposa, hijos, padres, madre, ¿verdad? Que sea un familiar directo de filiación y que venga con su cédula de identidad. ¿Cuánto duramos? Si el trámite ella lo hace aquí, en la ventanilla del registro civil, inmediatamente se le da el sobre porque nosotros lo tenemos aquí. Si si lo hace en alguna de las sedes regionales, sí tiene que darnos aproximadamente 10 días hábiles porque hay que preparar la documentación para remitirla a las respectivas sedes regional para que se la puedan entregar. Ahora, hay un factor muy importante. Si la van a retirar o o si hacen el trámite en una sede regional, tienen un mes calendario para retirar el sobre. Si no, la sede regional no lo devuelve. Ok, perfecto. Muchas gracias, Laura. Tenemos, bueno, un agradecimiento por parte de Débora Singer. Dice, muchas gracias por la charla. Posteriormente, a través del perfil de Ariel Salinas Ramírez, vamos a ver, se nos subió el comentario por acá. Doña Ana Delia Ramírez, por medio del perfil del hijo, ella hace la siguiente pregunta. Bueno, primero agradece por la conferencia. Después dice que, ¿cómo se lleva el registro de cédulas entregadas en 1936? A ver, durante todo el proceso, ¿verdad? Siempre nosotros llevamos un control, se lleva un control eran unos libros donde la persona una vez que venía a retirar la cédula firmaba el retiro de la cédula. Ahora, ¿qué pasa con estos libros? Estos libros ya fueron valorados y cada 10 años son eliminados. Entonces, nosotros tenemos los controles aquí custodiados, ¿verdad? De los retiros de cédula. Sin embargo, por esta particularidad tenemos los que están desde desde el año 2014 para acá, ¿verdad? Porque ya los anteriores sí fueron eliminados de conformidad con lo que establece la ley, ¿verdad? En apego a la 7202, que es la Ley General de Archivos, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, Laura. Esas son todas las dudas que teníamos ahí en los comentarios en la transmisión en vivo. Muy importante recordarles a todas las personas que nos acompañaron y por si alguna persona lo está viendo posteriormente, esta transmisión está siendo grabada. Posteriormente la vamos a subir al perfil de YouTube, pero también queda aquí en Facebook para que la puedan revivir si tienen alguna duda, si algo no quedó claro. De igual manera, pueden escribirnos a través de nuestra página para enviarnos cualquier consulta con respecto. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer, de verdad. Siempre es un placer colaborar con la gente del Archivo de la Curia. Muchas gracias. Si no tenemos más consultas, entonces podemos ir terminando ya la conferencia, interesantísima. Agradezco mucho nuevamente a Laura Quesada su exposición sobre el archivo del registro civil y sin más, pues nos despedimos y continuamos mañana ya con los talleres presenciales que tenemos previstos aquí en el archivo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Síganos en Facebook como AbadCR, Archivo Histórico Arquidiocesano, comprometido con un mejor servicio cada día.